curiosidades que cambiaron el mundo, es decir, hechos o inventos que parecen insignificantes o triviales, pero que tuvieron un gran impacto en la historia, la ciencia, la cultura o la sociedad. La primera curiosidad que les voy a contar es cómo una manzana inspiró la ley de la gravedad. Seguro que todos han oído hablar de Isaac Newton, el famoso científico que formuló las leyes del movimiento y la gravitación universal. Pero, ¿saben cómo se le ocurrió la idea de la gravedad? Pues según la leyenda, Newton estaba sentado bajo un árbol, cuando una manzana cayó sobre su cabeza. Esto le hizo pensar en por qué los objetos caen hacia el suelo, y no hacia arriba o hacia los lados. Así fue como Newton se dio cuenta de que había una fuerza invisible que atraía a los objetos hacia el centro de la Tierra, y que esa fuerza era proporcional a la masa de los objetos y a la distancia entre ellos. Esta fuerza es lo que llamamos gravedad, y es la responsable de que la Luna gire alrededor de la Tierra, o de que los planetas giren alrededor del Sol. Así que ya saben, la próxima vez que vean una manzana, recuerden que gracias a ella, Newton descubrió la gravedad. La segunda curiosidad que les voy a contar es cómo un sándwich provocó la Primera Guerra Mundial. Seguro que todos han oído hablar de la Primera Guerra Mundial, el conflicto que enfrentó a las principales potencias europeas entre 1914 y 1918, y que causó millones de muertos y heridos. Pero, ¿saben qué fue lo que desencadenó la guerra? Pues fue el asesinato de un archiduque. El archiduque era Francisco Fernando, el heredero del Imperio Austrohúngaro, y el asesino era Gavrilo Princip, un nacionalista serbio que quería liberar a los pueblos eslavos del dominio austrohúngaro. Pero, ¿qué tiene que ver un sándwich en todo esto? Pues resulta que el día del atentado, el 28 de junio de 1914, Princip y sus cómplices habían planeado matar al archiduque cuando pasara por una calle de Sarajevo, la capital de Bosnia. Sin embargo, el plan falló, y Princip se fue a una cafetería a comer un sándwich. Mientras tanto, el archiduque cambió su ruta, y por casualidad, pasó por delante de la cafetería donde estaba Princip. Este no lo dudó, y aprovechó la oportunidad para dispararle y matarle. Este hecho provocó una cadena de reacciones diplomáticas y militares, que acabaron desembocando en la guerra. Así que ya saben, la próxima vez que coman un sándwich, recuerden que gracias a él, Princip mató al archiduque y desató la Primera Guerra Mundial. La tercera curiosidad que les voy a contar es cómo un hongo salvó millones de vidas. Seguro que todos han oído hablar de la penicilina, el primer antibiótico que se descubrió y que permitió combatir muchas enfermedades infecciosas. Pero, ¿saben cómo se descubrió la penicilina? Pues fue por un accidente. El responsable fue Alexander Fleming, un médico y bacteriólogo británico que estaba investigando las propiedades de las bacterias. Un día, en 1928, Fleming se fue de vacaciones y dejó unos cultivos de bacterias en su laboratorio. Cuando volvió, se encontró con que uno de los cultivos estaba contaminado por un hongo, que había matado a las bacterias. Fleming se dio cuenta de que el hongo producía una sustancia que era capaz de destruir a las bacterias, y que esa sustancia podía ser útil para tratar las infecciones. Esa sustancia era la penicilina, y gracias a ella, se salvaron millones de vidas. Así que ya saben, la próxima vez que vean un hongo, recuerden que gracias a él, Fleming descubrió la penicilina. ¿Sabes cómo se inventó el chocolate? Pues fue gracias a un error. El chocolate se obtiene del cacao, una planta originaria de América, que los aztecas usaban para preparar una bebida amarga y espumosa llamada xocolatl. Cuando los españoles conquistaron México, se llevaron el cacao a Europa, pero no les gustó el sabor del xocolatl. Así que decidieron añadirle azúcar y leche, y así nació el chocolate. Pero el chocolate seguía siendo una bebida, hasta que en 1828, un holandés llamado Coenraad van Houten inventó una máquina para extraer la manteca de cacao, que es la grasa del cacao. Al hacerlo, se quedó con un polvo seco y amargo, que era el cacao puro. Van Houten pensó que había arruinado el cacao, pero en realidad había creado el ingrediente básico para hacer el chocolate sólido. Así que ya sabes, la próxima vez que comas chocolate, recuerda que gracias a un error, Van Houten inventó el cacao en polvo. ¿Sabes cómo se descubrió América? Pues fue por una equivocación. Cristóbal Colón era un navegante genovés que quería llegar a las Indias, es decir, a Asia, por una ruta diferente a la tradicional, que pasaba por África.
Colón pensaba que la Tierra era más pequeña de lo que era en realidad, y que podía llegar a las Indias navegando hacia el oeste, cruzando el Océano Atlántico. Así que convenció a los reyes de España, Isabel y Fernando, para que le financiaran su expedición, y partió con 3 carabelas, la Santa María, la Pinta y la Niña. El 12 de octubre de 1492, Colón llegó a una isla que él creyó que era parte de las Indias, y la llamó San Salvador. Pero en realidad, había llegado a un continente desconocido para los europeos, América. Colón nunca se dio cuenta de su error, y murió pensando que había llegado a Asia. Así que ya sabes, la próxima vez que pienses en América, recuerda que gracias a una equivocación, Colón descubrió un nuevo mundo. ¿Sabes cómo se creó el alfabeto? Pues fue por una simplificación. El alfabeto es el sistema de escritura más usado en el mundo, que consiste en representar los sonidos del lenguaje con símbolos llamados letras. Pero el alfabeto no se inventó de la nada, sino que se basó en otros sistemas de escritura anteriores, como el jeroglífico egipcio o el cuneiforme mesopotámico. Estos sistemas eran muy complejos y difíciles de aprender, ya que usaban cientos o miles de signos para representar palabras o conceptos. Así que los fenicios, un pueblo de comerciantes que vivía en el Mediterráneo, decidieron simplificar estos sistemas, y crear uno más sencillo y práctico, que usaba solo 22 signos para representar los sonidos del habla. Este sistema fue el primer alfabeto, y se difundió por todo el mundo, dando origen a los alfabetos griego, latino, árabe, hebreo, etc. Así que ya sabes, la próxima vez que escribas o leas, recuerda que gracias a una simplificación, los fenicios crearon el alfabeto. Y estas han sido algunas de las curiosidades históricas que son interesantes de conocer. Deja tus comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Hasta la próxima, ¿nos vemos? Cara sonriente.